comienzo de los años 80, gran parte de América del Sur estaba bajo regímenes militares. Eran gobiernos autoritarios que habían llegado al poder mediante golpes de Estado, con la promesa de restaurar el orden, pero a costa de las libertades individuales y colectivas. Así estaban las cosas en la región. En Argentina, la dictadura militar se encontraba en una de sus fases más intensas de represión. La desaparición forzada de personas se había vuelto una práctica sistemática y el miedo marcaba la vida cotidiana. En Chile, Augusto Pinochet acumulaba ya 7 años en el poder. El régimen controlaba todos los espacios, desde los medios hasta las universidades, y la oposición era duramente castigada. En Uruguay, la democracia estaba también suspendida desde 1973. Las Fuerzas Armadas gobernaban con mano dura. Las cárceles estaban llenas de presos políticos. En Brasil, aunque ya se hablaba de apertura lenta, los militares seguían en el poder y la censura aún limitaba a la prensa, el arte y el pensamiento crítico. Y estos regímenes no operaban de forma aislada, estaban todos conectados a través de redes como el Plan Cóndor, un acuerdo secreto entre las dictaduras del Cono Sur para coordinar acciones represivas, compartir información, perseguir opositores en el extranjero y hacerlos desaparecer sin dejar rastro. Ecuador había dejado su propia dictadura solamente un año antes, en 1979. Y así, mientras en gran parte de la región el miedo imponía el silencio, algunas voces comenzaron a abrirse paso. Una de ellas fue la de nuestro entonces presidente Jaime Roldós Aguilera. En medio de gobiernos autoritarios, Roldós promovió la Carta de Conducta, un documento que exigía el respeto a los derechos humanos como principio fundamental en las relaciones entre países latinoamericanos. Entendamos mejor de qué se trató exactamente en el siguiente reportaje. En una Latinoamérica marcada por dictaduras, donde se cometían graves violaciones a los derechos humanos, como en los regímenes de Videla en Argentina, Pinochet en Chile o Stroessner en Paraguay, emergió en Ecuador una voz distinta, una que defendía el orden constitucional y los derechos fundamentales. Esa voz era la de Jaime Roldós. Roldós se convirtió en un innovador del derecho internacional cuando él emite esta doctrina, esta famosa Carta de Riobamba, que es lo que nos dice que los derechos humanos son de cumplimiento universal, obligatorio, que el principio de no injerencia entre los estados no puede limitar a los derechos humanos. Su propuesta era contundente. Los estados tienen la responsabilidad de actuar cuando en otro país no se respetan las libertades ni se protege la integridad de su pueblo. A ese principio se lo conoció como la Carta de Conducta. Fue firmada el 23 de septiembre de 1980 en Riobamba, con la participación de los presidentes de Colombia, Costa Rica y Venezuela, el vicepresidente del Perú, el vicepresidente exiliado de Bolivia y un delegado del gobierno español. Esta doctrina Roldós viene a ser el preludio de lo que luego en la Organización de las Naciones Unidas se crearía como la responsabilidad de proteger, que es un principio de nosotros como estados intervenimos en otro estado si es que se están cometiendo crímenes de guerra, genocidios, limpiezas étnicas, y ahora ya es un principio universal. Roldós fue un pionero en cuanto al derecho internacional y a los derechos humanos. Todo esto ocurrió en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos intentaba mantener su influencia sobre América Latina. La postura del presidente ecuatoriano incomodó a Washington. Para la administración de Ronald Reagan, que era quien gobernaba en ese momento Estados Unidos, incluso llegó a considerarse esta como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, así consta en documentos oficiales del gobierno estadounidense. El discurso de Roldós era directo, valiente y claramente antidictatorial. Representaba un liderazgo progresista que rompía con el autoritarismo y veía en el Estado de Derecho el camino para construir un nuevo Ecuador. Roldós llegó a tener un cierto perfil un poco heroico, ¿no? Épico, en cuanto a él, cómo se levantaba como un líder latinoamericano para la defensa de los derechos humanos. Que lo injusto no me sea indiferente. El objetivo de Jaime Roldós era claro: que los países democráticos de América Latina no solo condenaran las violaciones a los derechos humanos, sino que estuvieran dispuestos a actuar diplomáticamente cuando esos principios fundamentales fueran vulnerados. Llevó esta propuesta ante varios mandatarios de la región, desafiando con
firmeza el silencio que predominaba frente a los crímenes de los regímenes autoritarios. En septiembre de 1980, 11 presidentes vinieron a Ecuador para firmar la Carta de Conducta en un encuentro celebrado en Riobamba. Su documento anticipó principios que hoy son fundamentales en los organismos de integración latinoamericana y caribeña, como la CAN, Mercosur, ALBA, UNASUR, etc. Pero mientras América Latina buscaba defender la democracia y los derechos humanos, en otras partes del mundo estallaba un conflicto que marcaría la década entera y del que todavía hoy sentimos sus repercusiones: la guerra entre Irán e Irak. La guerra entre Irán e Irak comenzó el 22 de septiembre de 1980, cuando Irak lanzó una ofensiva militar e invadió territorio iraní. Fue un conflicto devastador que se extendió durante casi 8 años, hasta 1988, y llegó a ser una de las guerras más prolongadas y sangrientas del siglo XX. El responsable de iniciar la ofensiva fue Saddam Hussein, quien gobernaba Irak desde 1979 y se mantendría en el poder hasta el año 2003. Las tensiones entre ambos países tenían raíces complejas. Por un lado, existían disputas territoriales, sobre todo en torno a la frontera común y la soberanía sobre el canal de Shah al-Arab, una zona estratégica entre ambos países. Pero también pesaban las diferencias religiosas y políticas. En ese contexto, el líder iraquí vio en la inestabilidad de Irán una oportunidad para afirmarse como figura dominante en la región y frenar cualquier contacto ideológico. Así se inició en 1980 una guerra que se prolongaría durante casi una década y marcaría a toda una generación. Fue el 22 de septiembre de 1980 cuando las bombas comenzaron a caer. Ese día, Irak, bajo el mando de Saddam Hussein, lanzó un ataque sorpresa contra Irán, un país que apenas salía de la revolución islámica y que ahora era liderado por el ayatolá Khomeini. Saddam Hussein logra tomar el poder en Irak y el ayatolá logra tener esta revolución islámica en Irán. Y se toma que justamente en Irán hubo una guerra civil para poder generar un ataque tanto por mar, tanto por aire y tanto por tierra. Comenzaba una de las guerras más largas y sangrientas del siglo XX. Un conflicto que se extendería por 8 años. Sus causas principales, diferencias ideológicas y disputas fronterizas que se arrastraban desde 1979. La revolución islámica había transformado a Irán en una república teocrática. Este cambio no solo preocupó a Occidente, sino también a sus vecinos árabes, en especial a Irak. La guerra escaló rápidamente. Irán e Irak comenzaron a bombardear mutuamente sus yacimientos petroleros. Pues vino un tema de la guerra del petróleo en sí, que se llamó, que tanto Irán como Irak empezaron a bombardear en sí petroleros, y esto empezó obviamente a causar una crisis energética en todo el mundo. Los ataques redujeron drásticamente la producción de crudo en ambos países. Esto generó incertidumbre en el mercado global y provocó un alza en los precios del crudo. La guerra provocó que países como Estados Unidos y la entonces República de Unión Soviética apoyaran a Irak, mientras que los únicos aliados importantes de Irán fueron Siria y Libia. Cuando se desata la guerra y sobre todo este tema del petróleo, ahí es cuando vienen también las potencias aliadas y Estados Unidos empiezan a proveerle armas a Irak. Entonces también empieza a tener armas estadounidenses. Es muy interesante porque después Israel se mete en el conflicto y les empieza a cooperar tanto a Irak y a Irán. El conflicto dejó un saldo devastador. Se estima que entre 500,000 y 1 millón de personas murieron. Además, el uso de armas químicas contra población civil, prohibida por el derecho humanitario. La guerra contribuyó a la inestabilidad en la región del Golfo Pérsico.
que ha perdurado hasta la actualidad. Así, la guerra entre Irán e Irak no fue solo un enfrentamiento entre dos países, sino el primer acto visible de una rivalidad más profunda, la lucha entre chiitas y sunitas por el liderazgo del mundo islámico. Una tensión que desde entonces ha jalonado muchas de las dinámicas de poder en la región. A comienzos de los años 80, Saddam Hussein era visto en Occidente como un aliado incómodo, pero útil. Su régimen en Irak contenía el avance de una revolución islámica de Irán que era abiertamente antiimperialista y antioccidental. Pero ese frágil equilibrio se rompió años más tarde tras la larga y devastadora guerra con Irán. Irak quedó económicamente arruinado. Fue entonces cuando Hussein tomó una decisión que cambiaría la región. En 1990 invadió Kuwait con el objetivo de tomar control de sus pozos petroleros. Esa invasión encendió las alarmas globales y fue el detonante de lo que se conocería como la Guerra del Golfo, la primera, marcando el momento en que Saddam Hussein pasó de ser un aliado estratégico a convertirse en enemigo directo de Occidente. Ese fue también el principio del fin para Hussein. Veamos cómo terminó. Una ejecución en la horca puso fin a una era, la de Saddam Hussein, quien gobernó Irak desde 1979 hasta 2003. Saddam Hussein tuvo un gobierno muy autoritario y para la inmensa mayoría de analistas e historiadores es considerado un dictador. Destacó por su férrea oposición a Estados Unidos. Incluso dijo que el atentado a las Torres Gemelas fue la cosecha de una política diabólica de ese país. Su régimen protagonizó otros conflictos, como la Guerra del Golfo, que comenzó en agosto de 1990, cuando Irak, liderado por Hussein, invadió a Kuwait. El conflicto terminó cuando una coalición liderada por Estados Unidos expulsó a las tropas iraquíes de Kuwait. Hussein se volvió un miembro incómodo de la comunidad internacional a partir de la invasión de Irak a Kuwait. Sin embargo, esa guerra del Golfo no logró sacarlo del poder. Y el detonante que lo saca del gobierno fue la forma en que el gobierno de Estados Unidos lo relacionó con los atentados de las Torres Gemelas del año 2001. Estados Unidos defendió que el gobierno iraquí tenía nexos con Al-Qaeda, y eso es lo que 2 años después, del año 2003, llevó a la invasión por parte de los Estados Unidos de Irak. En 2003, Hussein fue derrocado en la Operación Libertad Iraquí, encabezada por Estados Unidos. En diciembre de ese año fue capturado por soldados estadounidenses. En 2006, un tribunal iraquí condenó a Hussein a muerte en la horca por crímenes de lesa humanidad. Fue un gobierno represor. Las víctimas de Saddam Hussein se pueden llegar hasta los 250.000 muertos y, por supuesto, la acusación de que utilizó armas químicas contra la población kurda. Esas son las razones por las cuales fue juzgado por crímenes de lesa humanidad. El 30 de diciembre de 2006, Saddam Hussein fue ejecutado en vivo. El mundo entero se estremeció con las imágenes de ese desenlace. Pero volvamos a 1980, porque ese año algo más sacudió al mundo y vamos a verlo ahora, la viruela. ¿Se imaginan cómo era vivir en tiempos de viruela? Era una de las enfermedades más temidas del mundo. Una infección grave, muy contagiosa, con una tasa de mortalidad cercana al 30%. La viruela era un virus que se transmitía fácilmente de persona a persona, especialmente por el aire o el contacto con fluidos o hasta con la ropa infectada. Los síntomas comenzaban con fiebre alta, dolor de cabeza y fatiga extrema. Pero lo más terrible era la aparición de ampollas en todo el cuerpo, ampollas que dejaban cicatrices muy profundas y en muchos casos causaban ceguera. No había cura. El tratamiento era aislamiento, reposo y espera. La medicina no tenía herramientas efectivas para combatirla y millones de personas morían año tras año. Hubo epidemias en todos los continentes. La viruela marcó generaciones, dejó cicatrices físicas y emocionales y fue una de las principales causas de muerte durante siglos.
Por eso, 1980 fue un año muy importante para el mundo, pues la Organización Mundial de la Salud oficializó su erradicación. Entendamos más en este reportaje. Fue una de las enfermedades más mortales de la historia de la humanidad. La viruela mató a más de 300 millones de personas en el siglo XX. Algunos registros hablan de 500 millones de personas en la historia, enfermedad altamente contagiosa de contacto directo por estas pústulas, una suerte de varicela a la N potencia, mucho más agresiva. Era una enfermedad altamente contagiosa, con una mortalidad de hasta el 30% de los casos. Los esfuerzos eran urgentes. Significa que una persona tenía que estar cerca de otra persona. La saliva, las gotitas de saliva más grandes que las de aerosol, el darse la mano con algún enfermo, el cuidarle a un enfermo, el que un enfermo esté tosiendo, estornudando, todo esto era un mecanismo de transmisión directo. Hasta que el 8 de mayo de 1980, el mundo hacía historia. La ONU declaraba la erradicación de la viruela. Los esfuerzos por erradicar esta enfermedad tomaron más de 10 años y sobre todo una intensa campaña de vacunación en todo el mundo. La erradicación de la viruela marca un hito importantísimo en los 80 porque se declara la primera enfermedad de la historia de la humanidad erradicada en 1980, un hito histórico para la salud global. Se administraron cerca de 500 millones de dosis alrededor del mundo para poner fin a esta enfermedad. Entonces se vuelve un ejercicio, digamos, planetario en el cual, gracias al financiamiento global, pues se logra un objetivo en común. De hecho, la vacuna contra la viruela ha sido una de las más efectivas que hemos desarrollado los seres humanos. Se habla que la OMS gastó más o menos $300 millones en erradicar esta enfermedad, pero se dice que ya desde el año siguiente de la erradicación, es decir, desde el año 1981, cada dólar que se gastó se lo recuperó. Hasta ahora ha sido la única enfermedad en humanos que se ha logrado erradicar. Erradicar la viruela fue un hito concreto, fruto de años de campaña de vacunación, seguimiento de la epidemia y trabajo constante. No fue fácil, pero se logró. En 1980, la OMS pudo declarar oficialmente que la enfermedad había desaparecido del planeta. Y hasta hoy sigue siendo la única enfermedad en humanos que hemos podido eliminar por completo. Y ahora vamos a volver con más momentos claves que marcaron el mundo en 1980. Hoy, la increíble historia de una de las